Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con un nuevo episodio del podcast y hoy, como no puede ser de otra forma, tenemos que hablar de lo sucedido, o mejor dicho, lo que está sucediendo con Deutsche Bank, el banco más grande de Alemania, uno de los más emblemáticos y también uno de los que desde hace más de 15 años suena a quiebra o suena a podrido. Pero antes de entrar en materia con el episodio, decir como siempre que puedes seguir este podcast en Spotify, puedes seguirme a mí en Instagram, en mi nueva cuenta, donde publico pues mucho más contenido, @arnau_invertirbolsa, y por supuesto puedes suscribirte a nuestra newsletter, puedes comprar nuestra guía de inversión, etc. Bueno, puedes hacer todo desde nuestra página web boringcapital.net. Todos los enlaces en la descripción. Y dicho esto, vamos a hablar ya sobre lo de Deutsche Bank. ¿Qué ha sucedido con Deutsche Bank exactamente? Bien, pues el viernes amanecimos con los CDS de Deutsche Bank disparados. Recordemos que los CDS, aunque últimamente casi todos sabéis lo que es porque se han puesto muy de moda, son los Credit Default Swaps. Son una especie de seguros que actúan contra el incumplimiento de pagos. Por ejemplo, imagínate que el Deutsche Bank te debe dinero a ti, porque eres un obligacionista o eres lo que sea. Bien, claro, el Deutsche Bank, pues al vencimiento de tu deuda, lo que sea, pues te pagará la deuda más los intereses. Pero ¿qué pasa? Si el Deutsche Bank quiebra o entra en suspensión de pagos, no vas a recibir tu dinero. Entonces, muchos inversores, bueno, más que inversores, muchos acreedores que tienen deuda de este banco, lo que hacen es, voy a cubrirme, voy a comprar un seguro para que en el caso de que quiebre, pues yo al menos recupero mi dinero. Y estos son los CDS. Y se han disparado. Entonces, cuando los CDS se disparan, significa que los acreedores y, bueno, el mundo en general piensa que algo no está funcionando bien dentro de esa empresa. Uno de los casos más recientes y más famosos en los cuales los CDS han anticipado una quiebra o más que quiebra, un deterioro, un estado de deterioro muy avanzado en un banco, han sido los de Credit Suisse. Recordemos que en octubre del año pasado los CDS de Credit Suisse ya se dispararon muchísimo y estas dos pasadas semanas se volvieron a disparar incluso por encima de esos niveles de octubre, y ahí sí que sí el banco tuvo que decir, oye, no puedo, necesito tanto dinero, y ocurrió todo lo que vimos de que los compró UBS, ayudados por el Banco de Suiza, bueno, básicamente rescatados, es decir, que Credit Suisse se iba al carajo. Y ahora está sucediendo, entre comillas, lo mismo con Deutsche Bank. Entonces aquí ya empieza el miedo, muchos se preguntan, Arnau, el Deutsche Bank está mucho más ligado a Europa, sobre todo a banca española, que Credit Suisse, es un banco muy grande, podría desatar todavía más riesgo sistémico. De hecho, esto es un paréntesis, pero Deutsche Bank está considerado como uno de los bancos con riesgo sistémico. Esto es muy importante, ya que significa que en el hipotético caso de que quiebre, pues existe, pues eso, un riesgo sistémico. Así que vamos a analizar un poquito todo en perspectiva. Lo primero es que los CDS, aunque siguen la regla de que cuando el río suena, agua lleva, es decir, los CDS de una entidad sólida y de una entidad tranquila no se disparan. Pero es cierto que los CDS suban no significa que el banco por dentro esté muerto, en absoluto. Simplemente el precio de los CDS se rige por la oferta y la demanda. Si de repente un montón de personas, un montón de inversores quieren comprar CDS de Deutsche Bank, estos suben de precio, independientemente de que en Deutsche Bank esté ocurriendo algo o no. Muy importante. ¿Por qué? Porque esto significa que la entidad puede ser la más sana del mundo y que simplemente se han disparado las coberturas por su deuda por ley de oferta y demanda, por miedo, no porque esté ocurriendo nada en el banco. ¿Vale? Es cierto que el Deutsche Bank, y ahora hablaremos de eso, no es el más popular por sus buenas prácticas, pero ahora veremos que, al menos bajo mi punto de vista, o al menos de momento, no es lo mismo que Credit Suisse. Y es que el Deutsche Bank, desde la crisis de 2008, que estuvo a punto de quebrar, bueno, prácticamente estuvo muerto, el gobierno alemán y el Banco Central Europeo tuvieron que intervenir y tuvieron que rescatar el banco. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho antes, porque es un banco demasiado grande como para caer, y una caída de un banco tan grande pues podría haber desestabilizado todavía más la confianza en el sistema financiero. Entonces Alemania y el Banco Central Europeo lo rescataron, para que me entendáis. A partir de ahí,
El Deutsche Bank es cierto que ha tenido algún que otro escándalo de riesgo, etcétera, pero no ha sido nada tampoco tan descarado como sí que lo fue, por ejemplo, Credit Suisse. Credit Suisse llevaba desde 2007 con escándalo tras escándalo. Ampliaciones de capital, ahora resulta que han comprado unos productos de mucho riesgo diciendo que no, un desastre. Es cierto que el Deutsche Bank no tiene ese historial tan desastroso después de 2007-2008. Y esto es debido a que las autoridades alemanas tomaron control de parte del banco, de parte de la directiva, y comenzaron una profunda reestructuración. Y en esta reestructuración, una de las cosas más claves, y de forma muy resumida, por supuesto, fue que el banco siempre guarda reservas de liquidez irrealizable inmediato muy abundantes. Y aquí, al menos bajo mi punto de vista, está la clave. Y es que ahora mismo, a ver, que es que lo tengo por aquí apuntado, para deciros exactamente lo que ocurre, el Deutsche Bank realmente tiene una posición de liquidez bastante alta. No es que lo digo yo, lo podéis ver en balance, es un banco que además de ser rentable, bueno, pues tiene mucho realizable, mucho cash que pues puede protegerle de eventualmente una salida de depósitos. Recordemos que lo que está matando a los bancos no es que suban los CDS, no es nada extraño, es simplemente que muchas empresas y particulares retiran su dinero del banco y lo meten en otro banco. Lo que pasa que lo que lleva a que el banco tenga que cubrir esa salida de liquidez con dinero y pues si no tienen dinero suficiente, plof, apaga y vámonos. Entonces, este es el problema y tenemos que, a la hora de analizar si un banco puede quebrar o no, tenemos que ver qué está pasando con los depósitos. Y en el caso del Deutsche Bank, aunque esto no se puede saber a ciencia cierta porque no hay ninguna métrica pública que podamos consultar, es cierto que el Deutsche Bank es uno de los bancos que más depósitos ha recibido después de que Credit Suisse pues desapareciera. Entonces, muchas empresas, muchas personas que tenían el dinero en cuentas de Credit Suisse lo sacaron para moverlo a, entre otras entidades, Deutsche Bank. Por lo cual, sí, seguramente en el Deutsche esté habiendo salida masiva de depósitos, por supuesto que sí, pero teniendo en cuenta que, primero, el banco tiene mucha liquidez y segundo, ha recibido parte de los depósitos de Credit Suisse, yo creo que no está en el mismo nivel de riesgo que la entidad suiza. Para mi punto de vista, por supuesto, esto no es ninguna recomendación de inversión. De hecho, yo no me canso de decir que en los bancos, y menos ahora no operéis. Por supuesto, no tengáis acciones, pero es que tampoco os pongáis cortos. Porque un día te sale ahora Christine Lagarde a decirte que va a garantizar el Deutsche Bank o el presidente alemán, Olaf Scholz, te dice, no, es que lo voy a garantizar, te sube un 20% y tú te quedas con cara de tonto. Entonces, por favor, no operemos en bancos. Hay muchas acciones ahora mismo con muy buena pinta. De hecho, hay de verdad, bastantes. De hecho, ¿queréis que os las diga? Unas cuantas en mercado americano. Vamos a hacerlo. Porque, bueno, os voy a decir unos cuantos tickers de empresas que estamos mirando en Boring Capital, ¿vale? La primera es Intap Incorporated, pinta muy bien. La siguiente es CDNS, pinta también muy bien. Palo Alto, ticker PANW, pinta muy bien. A ver cuál más. A ver, que tengo una por aquí. CBT creo que es. No, CBT no. AGI, esta es de plata, perdón, de oro, una minera. Cap and Handle muy buena. AGI. ELF Beauty, de productos de cosmética, también muy bien. NTRA, aunque este todavía no ha roto, pero también pinta muy bien. Quiero decir, hay un montón de empresas en las que estar operando, en las que incluso nosotros estamos operando, por supuesto, como para estar liado aquí haciendo el tonto con productos de riesgo como son la banca ahora mismo. Entonces, simplemente quiero decir eso. Sobre Deutsche Bank, volviendo al meollo del asunto, el viernes salió el presidente alemán a decir que no pasa nada, que es un banco estabilizado, rentable y con mucho cash. El canciller alemán, Olaf Scholz, voy a decirle Olaf porque la verdad es que el apellido es complicado de pronunciar, al menos para mí, destacó cosas como se puede decir, entre comillas, se puede decir claramente que en los últimos años tenemos normas más estrictas a nivel de regulación.
desde hace años hemos tomado las decisiones correctas para estabilizar los bancos en Europa, y también dijo que el sistema bancario europeo es robusto y estable y tenemos las estructuras de supervisión necesarias. Y aunque es cierto que está la broma de si lo dice el presidente es que esto se va a la mierda, realmente viendo el balance, viendo los números, viendo también lo que os he dicho de que la fuga de depósitos ha llegado de Credit Suisse a Deutsche Bank, y eso que yo no soy nada amigo de Deutsche Bank, por supuesto que no, pero yo creo que es bastante, vamos a decir, complicado compararlo, o bastante atrevido compararlo con la situación de Credit Suisse. Además, y con esto ya terminamos porque hay poco más que comentar, recordemos que es que el Deutsche Bank es de riesgo sistémico. Esto significa que en el caso de que se tambalee, va a estar el Banco Central Europeo abriendo una ventanilla de liquidez y, amigos, cambiemos bonos a la par, decidme lo que necesitáis porque no podéis quebrar. Es cierto que no creo que lleguemos a este escenario, al menos con el Deutsche Bank, cuidado, pero en el caso de que se diese, seguramente es la contestación que veríamos. Entonces, de nuevo, la verdad es que es cierto, es interesante estar siempre encima del Deutsche, encima de los bancos, porque cualquier noticia es muy importante para los mercados, pero tenemos que tener en cuenta también que no siempre todo se va al carajo, sino que a veces los movimientos, como han sido ahora de los CDS y del precio de las acciones que han caído, pues pueden ser simplemente hechos por miedo. Es cierto que no es que goce tampoco una posición que sea el mejor banco histórico. Yo, de hecho, no depositaría dinero en el Deutsche, pero de ahí a decir que se va a la mierda hay un trecho bastante grande. Nada más que comentar hoy, la verdad. Espero que te haya gustado el podcast. Si ha sido así, recuerda que puedes valorarlo con 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast. Es algo que me ayuda. Un abrazo y nos vemos en el siguiente. Chao.